Atención. ¿Alguna vez has deseado regresar en el tiempo solo para demostrarles a quienes te hirieron lo equivocados que estaban? Para Elena Galvez, su reencuentro de la secundaria no era más que una noche para enfrentar viejos fantasmas. Pero su exmarido, Marco, tenía otros planes. Delante de todas las personas que alguna vez conocieron, él decidió convertirla en el blanco de una broma cruel, humillándola por la vida que ella había llevado después de que él la abandonara. Él creía que la estaba poniendo en su sitio, recordándole que él era lo mejor que jamás tendría. Se equivocaba. Lo que Marco no sabía es que, justo en medio de su viciosa diatriba, las puertas del salón se abrirían de par en par, dando paso a un hombre que podría comprar y vender todo su mundo con una sola llamada: el nuevo marido de Elena. Si crees en la justicia kármica, dale me gusta a este video y suscríbete al canal ahora para no perderte ni un segundo de este dramático giro. Capítulo 1. La invitación de la Academia de Sevilla. La invitación llegó un martes, envuelta en un cartón grueso, color crema, con el escudo de la Academia Hispalense, un águila estilizada que sostenía un libro, grabado en un dorado chillón. Debajo, con una tipografía cursiva elegante, se leía: «Queda invitado a su reencuentro de 15 años. Elena Galvez Cruz». Antes Vance se quedó mirando la tarjeta, sus dedos trazando el relieve de las letras. Una extraña y fría sensación, como una gota de agua helada sobre una plancha caliente, chisporroteó en su estómago. 15 años. ¿Realmente había pasado tanto tiempo? Algunos días, la secundaria le parecía una vida anterior, una historia que había leído sobre otra persona. Otros días, como hoy, los recuerdos eran tan vívidos que sentía que los fantasmas le respiraban en la nuca. Podía casi oler el incienso de la cuaresma sevillana, escuchar el chirrido de las zapatillas sobre el pulido suelo del gimnasio y sentir la familiar ansiedad que había sido su compañera constante. La secundaria no fue lo mejor de su vida. Fue el lugar donde aprendió a hacerse pequeña, a mezclarse con el fondo, y donde conoció a Marco Soler. Marco, su novio de la secundaria, su primer todo. El encantador y popular capitán del equipo de fútbol, que por razones que nunca comprendió del todo, la había elegido a ella, la chica tranquila y ratón de biblioteca. Su romance fue material de ensueño adolescente. Fueron votados como la pareja más adorable, su foto inmortalizada en el anuario de 2008. Se casaron 2 años después de graduarse, una pareja joven llena de ingenua certeza, convencida de que su amor era del tipo que lo conquista todo. No lo fue. Su matrimonio se deshizo lentamente, y luego, de golpe, como un jersey barato enganchado en un clavo. El chico encantador se convirtió en un hombre sofocado por su propia gloria desvanecida. Marco se resentía de que su vida no hubiera resultado como la había imaginado. Trabajaba en un puesto de ventas respetable, pero intrascendente, en una empresa tecnológica de nivel medio, y la amargura se enconó. Empezó a culpar a Elena por ello, por ser un ancla para sus ambiciones, por no ser la esposa trofeo que sentía merecer. El divorcio, cuando llegó, fue menos una pena que una misericordia. Ella había luchado después. Marco se aseguró de ello, peleando por cada detalle insignificante, dejándola casi sin nada. Tuvo 2 trabajos, camarera de noche y reponedora en una librería de día, solo para pagar el alquiler de un pequeño y frío apartamento en Triana. Comió lentejas y soñó con un día en que pudiera comprar comida
sin revisar primero su saldo bancario. Fue un período agotador y humillante, pero también fue el momento en que se reconstruyó a sí misma, pieza por pieza, bajo sus propios términos. Capítulo 2. Julián, el silencio profundo. Un suave tintineo la trajo de vuelta al presente. Su marido, Julián Cruz, estaba dejando 2 tazas de té humeante sobre la isla de mármol en su luminosa cocina. La cocina, solo ella, era más grande que todo su apartamento post-divorcio. «¿Llevas 10 minutos mirando eso?», dijo, con su voz, un murmullo bajo y tranquilizador. ¿Malas noticias? Julián no era un hombre que buscara la atención con ruido, sino con una profunda quietud. Era el fundador y CEO de Sistemas Elysium, un nombre sinónimo de inteligencia artificial, revolucionaria y computación cuántica. Para el mundo, era un genio reclusivo, un titán tecnológico que rara vez daba entrevistas. Para Elena, era el hombre que la vio. De verdad la vio. Cuando ella se sentía invisible, se habían conocido en la librería donde ella trabajaba. Él había entrado buscando una rara primera edición de una colección de poesía andaluza, y habían hablado durante 2 horas. A él no le importó que sus manos estuvieran callosas o que llevara un delantal descolorido. Le había cautivado su mente, su tranquila fortaleza y la triste y hermosa sabiduría de sus ojos. Ella deslizó la invitación hacia él sobre la isla, una nota de una vida pasada. Él la recogió, su ceño fruncido mientras leía, Academia Hispalense, promoción 2008. ¿Es algo a lo que quieres asistir?, preguntó. No lo sé, confesó ella, envolviendo sus manos alrededor de la taza. Mi primer instinto es tirarla a la trituradora. ¿Por él?, preguntó Julián con dulzura, sin necesidad de nombrar a Marco. Elena asintió. Marco estará allí. Él era Mr. Academia Hispalense. No se perdería la oportunidad de revivir sus días de gloria. Y su nueva esposa, Patricia Hale, la antigua jefa de animadoras, mi acosadora personal de la secundaria. La idea de estar en la misma habitación con ellos se siente como volver a una jaula de la que tanto luché por escapar. Julián la rodeó por detrás con sus brazos. Su presencia era un peso sólido y reconfortante. La Elena que yo conozco no está en una jaula, murmuró en su pelo. La Elena que yo conozco construyó un mundo nuevo para sí misma desde las cenizas del viejo. Volvió a estudiar, obtuvo su título en Historia del Arte y ahora es la curadora de una de las colecciones privadas más respetadas del país. Es brillante y es amada completamente. Sus palabras fueron un bálsamo para la vieja herida. Su vida ahora estaba más allá de lo que podría haber imaginado. Viajaba por el mundo adquiriendo piezas para la colección de Julián, su opinión respetada por galeristas y artistas por igual. «¿Y si dice algo?», susurró ella. «Él sabe cómo metérseme bajo la piel. Verá esta vida, te verá a ti y lo retorcerá en algo feo. Dirá que soy una cazafortunas o que tuve suerte». «Entonces que lo diga», dijo Julián, con firmeza. «Sus palabras ya no tienen poder sobre ti, Elena. Son los desvaríos de un hombre amargado anclado en el pasado. Te has movido. Quizás ir a este reencuentro no se trata de él. Se trata de ti. Una oportunidad para entrar en esa sala, no como la persona que fuiste, sino como la persona que eres, y cerrar ese capítulo para siempre». Capítulo 3. El plan maestro. «Tengo esa reunión de la Junta en Ginebra», añadió Julián, «pero mi vuelo de regreso aterriza alrededor de las 9 de esa noche. El reencuentro es en el antiguo Hotel Alfonso XIII, ¿no? No está lejos del aeropuerto de Sevilla». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Elena. «¿Estás sugiriendo que podrías presentarte en mi reencuentro de secundaria?» «Estoy sugiriendo»,
dijo él, dándole la vuelta para mirarla, que debes ir. Mantente firme, porque sé que puedes. Y si por alguna razón me quieres o me necesitas, solo tienes que enviarme un mensaje de texto. Seré tu conductor de escape, tu apoyo, o simplemente el hombre que está infinitamente orgulloso de ser tu marido. La elección es tuya. Ella miró la invitación, y luego a sus ojos firmes y amorosos. El miedo seguía allí, pero ahora se mezclaba con una nueva sensación. Resolución. De acuerdo, dijo, con una voz más fuerte de lo que esperaba. De acuerdo. Iré. Capítulo 4. La entrada en el Alfonso XIII. El Hotel Alfonso III era una joya de la Belle Époque sevillana. Alfombras de felpa, lámparas de araña de cristal y un persistente aroma a azahar y antigüedad. Cuando Elena entregó su abrigo al asistente, pudo escuchar el sordo golpe de un bajo que venía del Salón Real, una canción pop genérica de finales de los 2000 que instantáneamente la transportó 15 años atrás. Respiró hondo, alisándose el vestido. Era un sencillo y elegante traje de seda, color zafiro intenso. Discreto, pero impecablemente hecho a medida. El tipo de vestido que susurraba confianza en lugar de gritar por atención. Su único adorno eran unos delicados pendientes de diamantes y la sencilla y hermosa alianza en su dedo. Se veía como una mujer que conocía su propio valor. Entrar en el Salón Real fue como atravesar un portal del tiempo. El salón estaba decorado con los antiguos colores de su escuela, azul marino y dorado, con una gran pancarta que proclamaba Águilas Hispalenses, promoción 2008. La gente estaba agrupada en círculos familiares, sus rostros envejecidos por las hipotecas y las arrugas de la crianza. Pero sus dinámicas sociales eran inquietantemente las mismas. En el centro del salón, acaparando la atención como un rey en su menguante feudo, estaba Marco Soler. Había ganado algo de peso y su pelo retrocedía estratégicamente, pero aún conservaba esa sonrisa fácil y arrogante. Iba vestido con un traje ligeramente ajustado, y a su lado, pegada a su brazo, iba Patricia Hale. Ahora Patricia Soler. Elena recordó las palabras de Julián. «Esto se trata de ti». Enderezó los hombros y se dirigió hacia el otro lado del salón, buscando a sus amigos más tranquilos. Capítulo 5. La humillación pública. «¡Elena! ¡Dios mío! ¡Eres tú!». La voz pertenecía a Sara, su antigua compañera de laboratorio. Sara era ahora pediatra, su rostro cálido y sus ojos amables. «Sara, qué gusto verte», dijo Elena a Jalivia. «Te ves increíble. ¿Y tú? Te ves serena», dijo Sara, buscando la palabra correcta. «Como si tuvieras tu vida completamente resuelta. Lo último que supe es que después de ti ya sabes, estabas trabajando en esa pequeña librería». Antes de que Elena pudiera responder, otra voz, aguda y dulzona, se interpuso. «Oh, ella ya subió de nivel, ¿verdad, Amy?» «Perdón, Elena. Marco y yo estábamos hablando de ti el otro día, preguntándonos qué había sido de ti. Desapareciste después del divorcio». Era Patricia. Marco se acercó, poniendo una mano en el hombro de otro exjugador. «Oye, David, ¿te acuerdas de mi primera esposa, Elena? La tranquila, siempre con la nariz metida en un libro. Tuve que enseñarle todo lo que sabía sobre la diversión. Algunas personas se rieron con torpeza. Marco se alimentaba de este tipo de atención, convirtiendo su propia historia en una performance. «Ahora trabajo en el mundo del arte», respondió Elena, manteniendo un tono neutro. «Soy curadora». Marco soltó una risa seca. «¿Curadora? ¿Así le llaman ahora? ¿Desempolvando cuadros viejos para algún ricachón?».
¡Qué mono! Al menos encontraste un hobby. Miró a Patricia con aire de suficiencia. La condescendencia era sofocante. Cada palabra era un golpe diseñado para minimizarla, para devolverla a la caja que había ocupado en la secundaria. La exesposa fallida, el experimento que no funcionó. Elena simplemente sonrió, una sonrisa pequeña, educada y exasperantemente serena. «Es más que un hobby», dijo suavemente. «Pero me alegra que estéis contentos». Con eso, se excusó, dirigiéndose hacia la barra, con la cabeza alta, aun sintiendo sus miradas burlonas quemándole la espalda. Capítulo 6. El ancla y el cohete. 1 hora después, Marco subió al escenario. Como expresidente de la clase, se le había dado el honor de hacer un brindis. «Sabéis, aquí es donde aprendes las lecciones más importantes», dijo, apoyándose en el micrófono con un tono confidencial. «Aquí es donde aprendes a reconocer a la gente que te va a ayudar a volar, y aprendes a reconocer a la gente que solo te va a lastrar». Su mirada se fijó en Elena, acorralándola en la luz del foco de sus palabras. «Cometí algunos errores entonces», continuó con falsa humildad. «Pensé que la lealtad significaba quedarse con alguien, incluso si no estaban dispuestos a crecer contigo. Aprendí por las malas que no puedes cargar con el peso muerto de otra persona para siempre. A veces tienes que cortar el cordón para salvarte a ti mismo, y estoy muy, muy contento de haberlo hecho». Levantó su copa. «Por mi hermosa esposa Patricia, la mejor decisión que tomé en mi vida, mi copiloto, no mi equipaje». El salón estalló en aplausos. Fue una brutal negación pública de toda su historia. La había llamado peso muerto. La había reducido a una advertencia sobre su propia brillante decisión de dejarla. Elena sintió que la sangre se le escapaba del rostro. Sus manos temblaban. Se había ido la sonrisa. Ahora era una máscara de shock adormecido. Capítulo 7. El último intento de Marco. Unos minutos después, Marco apareció en su mesa, con otra copa en la mano y una sonrisa triunfal. «Oye, sin rencores por el discurso, Elena», dijo, simplemente diciendo las cosas como son. «Se trata de crecer». «Eso fue cruel, Marco», dijo Elena, con voz apenas audible. «¿Lo fue? Yo pensé que era inspirador», respondió, con aire de autosatisfacción. «Mírame ahora. Director regional de ventas, hermosa esposa que apoya mi carrera, 2 niños maravillosos. ¿Y tú? Bueno, estás curando». Dijo la palabra como si fuera algo desagradable. «Tengo una buena vida, Marco». «¿De verdad?», presionó él. «Desde donde yo estoy, parece que estás aquí completamente sola». «Oí que estabas saliendo con alguien, pero supongo que eso tampoco funcionó. Es difícil encontrar a alguien que pueda manejar. Bueno, tu nivel de intensidad». Intensidad era su código para la ambición que ella había descubierto después de dejarlo. «¿Dónde está este hombre misterioso de todos modos?», se burló. «¿No pudiste conseguir una cita para tu propio reencuentro? No te preocupes, seguro que te espera un gato en casa». Ella se puso de pie bruscamente. «No voy a tener esta conversación contigo». «¿Huyendo? ¿La misma de siempre?», se mofó él. «Sabes, a pesar de toda esa fuerza que finges tener, nunca pudiste con un poco de honestidad». Elena caminó hacia la salida, con la vista nublada por las lágrimas no derramadas. No le daría la satisfacción de verla llorar. No aquí. Capítulo 8. La entrada del titán. Elena no llegó a la salida. Fue interceptada por Jessica, una antigua compañera conocida por los chismes. «Elena, ¿estás bien? Lo que Marco dijo fue horrible». En ese momento, la voz de Marco retumbó detrás de ellas. La había seguido y traído a una audiencia. Patricia, David y varios acólitos. «Horrible, yo lo llamo decir la verdad», declaró Marco, visiblemente borracho. Aquí, Amy simplemente no puede con ello. Siempre ha vivido en su pequeño mundo de fantasía. El DJ se había tomado un descanso
y la calma en la música creó un escenario natural para la crueldad de Marco. «Dejemos que les cuente a todos una historia sobre nuestra Elena», comenzó, abrazando a David. «Después de que nos separamos, a veces pasaba por su pequeño apartamento. Trabajaba en 2 sitios, sirviendo patatas en un diner hasta las 2 de la mañana. Me ofrecía ayudarla, pero ella era demasiado orgullosa. Yo era un cohete, y ella era un ancla de barco. No puedes volar con las águilas si te lastra un pavo». La crueldad era tan descarada que dejó a Elena sin palabras. Marco interpretó su silencio como una victoria. Se acercó a su rostro. «Mírate, toda vestida de gala sin nadie a dónde ir. Viniste aquí sola, esperando que alguien te notara. ¿A que sí? Esperando darme celos. Está bien admitirlo. Fui lo mejor que te pasó, y lo sabes. Supongo que nunca encontraste a nadie que pudiera llenar mis zapatos, ¿eh, Elena?» La pregunta colgó en el aire, un insulto final y definitivo. El salón estaba en silencio, esperando su respuesta, esperando las lágrimas. En ese instante preciso, mientras el rostro engreído y triunfante de Marco se cernía ante ella, las grandes puertas dobles de la entrada del salón real se abrieron con un suave y autoritario estruendo. Todas las cabezas del salón se giraron. Un hombre estaba en el umbral. No era alto a la manera de un deportista, sino que poseía una presencia que parecía alterar las dimensiones del salón. Vestía un traje de un color carbón oscuro, pero el corte, la forma en que caía la tela, hablaba de una calidad tan refinada que era casi invisible. Era el tipo de ropa que cuesta más que un coche, pero está diseñada para nunca gritarlo. Su rostro era austero, con ojos inteligentes que absorbían todo de un vistazo. Proyectaba un aura de calma inquebrantable, una quietud inquietante. Marco, desconcertado por la interrupción, se giró. «¿Podemos ayudarle?», gritó, con un tono beligerante. «Esto es un evento privado». El hombre lo ignoró por completo. Sus ojos escanearon la sala hasta que encontraron a Elena. Y cuando lo hicieron, su expresión se suavizó al instante. El observador frío fue reemplazado por una mirada de profunda ternura y preocupación. Empezó a caminar hacia adelante. No se apresuró. La multitud pareció abrirse para él. Marco observó cómo el hombre se acercaba. Su arrogancia alcohólica se convertía en una hostilidad confusa. Se interpuso en su camino. «Oye, amigo, dije que esto es una fiesta privada». Julián ni siquiera se detuvo. Simplemente inclinó ligeramente el hombro, un movimiento fluido que evitó a Marco con tanta facilidad que resultó insultante. Julián se detuvo justo enfrente de Elena. Los susurros se apagaron. Sujetó suavemente un mechón de pelo de Elena detrás de su oreja. Se inclinó, y delante de toda la promoción 2008 de la Academia Hispalense, la besó. No fue un beso dramático, sino uno de tranquila intimidad, un gesto de seguridad que cerró el mundo entero. «Siento el retraso, cariño», murmuró, con voz baja y solo para ella, aunque el sentimiento era claro para todos. La llamada con Tokio se alargó. Capítulo 9. El impacto de Sistemas Elysium. La postura de Elena cambió por completo. La tensión cayó de sus hombros. El miedo fue reemplazado por un alivio abrumador. Ya no era la víctima solitaria. Era una mujer amada, visiblemente. Marco se quedó boquiabierto. Patricia se había quedado congelada. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué acababa de llamar a Elena mi amor? El silencio se rompió con un jadeo agudo de un hombre en el borde del círculo. Su nombre era Javier Núñez, un chico tranquilo de la secundaria que se había convertido en un exitoso trader. Su rostro estaba pálido. «¡No puede ser!», susurró Javier, temblando. Es
Es Julián Cruz. Patricia, desesperada por recuperar el control, se dirigió a él. ¿Quién es Javier? ¿Es un actor o algo así? Javier negó con la cabeza, sus ojos muy abiertos. Es Julián Cruz, el fundador de Sistemas Elysium, el hombre que inventó la IA predictiva. Es un recluso, nunca hace apariciones públicas. Está en la portada de Forbes y Wired este mes. Lo llaman el fantasma de Silicon Valley y de la innovación europea. Vale, no sé, 50, 60 mil millones de euros. Una segunda ola de silencio barrió el salón. Pero esta no nació de la curiosidad, sino del shock puro y sin adulterar. La información rebotó de persona en una serie de susurros frenéticos. Sistemas Elysium. Multimillonario. Julián Cruz. La atmósfera no solo cambió, sino que experimentó un realineamiento cuántico. Esto ya no era un reencuentro, era una audiencia con la realeza. Las sonrisas y las miradas de lástima dirigidas a Elena se desvanecieron, reemplazadas por expresiones de asombro y envidia. Ella no era la exesposa solitaria y en apuros. Era la esposa de una leyenda viva. Marco se quedó como una estatua. Su cerebro luchaba por procesar la información. El multimillonario. La chica tranquila y aburrida con la que se había divorciado, la camarera a la que acababa de humillar, estaba casada con uno de los hombres más ricos y poderosos del planeta. Capítulo 10. Desmantelamiento y reafirmación. Patricia, desesperada, se acercó a ellos. Bueno, Elena, has estado guardando secretos, pió, extendiendo una mano hacia Julián. Patricia Soler, es un absoluto honor. Marco habla muy bien del tiempo que Elena pasó con él. Realmente la ayudó a convertirse en la mujer que es hoy. Julián miró la mano extendida de Patricia, pero no hizo ningún movimiento para tomarla. Su mirada era glacial. Giró la cabeza. Sus ojos finalmente aterrizaron en Marco, viéndole de verdad por primera vez. El poder silencioso de esa mirada hizo que Marco se sintiera como un insecto bajo un microscopio. «Debe ser Marco», dijo Julián. No fue una pregunta. «Elena te ha mencionado». «Así es», Julián continuó, su tono plano y desprovisto de emoción. «Ella me contó que su primer matrimonio le enseñó una de las lecciones más valiosas de su vida. Aprendió la profunda diferencia entre un compañero que te eleva y un ancla que intenta ahogarte». Se dirigió a Elena y su voz se calentó con sincera emoción. «Así que, en cierto modo, supongo que debería darte las gracias, Marco. Tu crueldad fue el crisol que forjó a la mujer increíble de la que me enamoré. Gracias por ser el ancla». El insulto fue tan elegante y preciso que tardó un momento en calar por completo. Él no había llamado a Marco tonto o perdedor. Simplemente había aceptado la metáfora del cohete y el ancla de Marco y le había dado las gracias por desempeñar su papel tan perfectamente. Marco balbuceó, tratando de reír. No hay necesidad de eso. Estamos bromeando». «No estoy bromeando», replicó Julián, su voz más fría aún. «Escuché tu pregunta final a mi esposa mientras entraba. Preguntaste si alguna vez encontró a alguien que llenara tus zapatos. El carácter de un hombre no se mide por los zapatos que lleva, sino por el camino que recorre, y por cómo trata a quienes caminan a su lado. En cuanto a llenar tus zapatos, puedo asegurarte que nadie en su sano juicio querría hacerlo». La humillación pública fue absoluta. Capítulo 11. La venganza se llama legado. Julián dirigió su atención a la sala. Su comportamiento cambió, convirtiéndose en el del líder poderoso que el mundo conocía. «Disculpas por la interrupción», dijo, con la voz ahora cálida y atractiva. «Es maravilloso ver a tantos de ustedes aquí. Elena guarda un grato recuerdo de sus profesores». «En ese espíritu», anunció,
La Fundación Cruz quiere hacer una donación al Fondo de Antiguos Alumnos de la Academia Hispalense. Digamos, 5 millones de euros para la construcción de una nueva ala de tecnología y artes creativas. Un jadeo colectivo llenó la sala. 5 millones de euros. Solo hay una condición. Hizo una pausa para un efecto dramático. Sus ojos barrieron la sala antes de aterrizar de nuevo en Marco. Se llamará el Centro de Innovación y Artes. Elena Gálvez Cruz. Había tomado el nombre de Elena, el que Marco había intentado arrastrar por el barro, y lo haría tallar en piedra en las paredes de la misma institución donde comenzó su humillación. Marco Peterson se quedó paralizado. Había venido al reencuentro para ser coronado rey. En cambio, fue reducido a una nota a pie de página. Su nombre sería recordado solo por su implosión pública. Capítulo 12. El colapso de Marco. Pero Julián no había terminado. Miró directamente a Marco. «Soler», dijo, sonando como un espécimen en un frasco. «Trabajas para Omnitech Soluciones, ¿verdad? Director regional de ventas». «Sí, ¿cómo lo sabe?» «Mi equipo de adquisiciones me informa sobre todas las posibles compras», explicó Julián, con tono conversacional. «Omnitech ha estado en nuestro radar. El trato estaba listo para finalizarse el próximo trimestre». Dejó que una astilla de esperanza desesperada brillara en los ojos de Marco, antes de cortarla sin piedad. La palabra clave es «estaba», dijo. Sistemas Elysium tiene una política de tolerancia cero con respecto al comportamiento tóxico en el lugar de trabajo. No puedo, en buena conciencia, integrar una empresa que promueve a personas de tu carácter a puestos de liderazgo. Sacó su teléfono, su pulgar moviéndose hábilmente. «Le estoy enviando un mensaje a mi jefe de gabinete ahora mismo. Ella informará a nuestra división de fusiones y adquisiciones para que detenga los procedimientos de adquisición de Omnitech con efecto inmediato». Miró a Marco. «La razón citada será un desajuste fundamental de la cultura corporativa. Su CEO recibirá la noticia el lunes por la mañana. Estoy seguro de que tendrá preguntas para su director regional». Marco no solo se había avergonzado a sí mismo, había hundido un acuerdo multimillonario para su empresa. Su futuro, y probablemente el de Patricia, estaba acabado. Conclusión. La verdadera victoria. Habiendo asestado el golpe final, Julián se dirigió a su esposa. Todo el poder, toda la autoridad fría se derritió, dejando solo al marido amoroso. «¿Nos vamos a casa, Elena?», preguntó con dulzura. Elena miró a Marco por última vez. No vio a un monstruo, sino a un hombre pequeño y patético. No había triunfo en su corazón, sino una profunda sensación de paz. El capítulo no solo estaba cerrado, el libro había sido quemado. «Sí», dijo ella, con voz clara y fuerte. «Vámonos a casa». Tomó el brazo que Julián le ofrecía y salieron del salón real. Dejaron a Marco Soler enfrentándose a las miradas silenciosas y críticas de todos a los que había intentado impresionar. Él había intentado escribir el final de la historia de Elena, pero solo había terminado escribiendo su propio y patético epílogo. Esa noche, Elena aprendió que la mejor venganza no es ruidosa, sino silenciosa y absoluta. La verdadera fuerza reside en construir una vida de felicidad y propósito, y la mayor victoria es una vida bien vivida. Tu pasado no define tu futuro, y la crueldad de los demás es a menudo solo un reflejo de sus propios fracasos. Llamada final a la acción. Si esta historia de resiliencia y reivindicación resonó contigo, tómate un momento para demostrar tu apoyo. Pulsa me gusta y comparte esta increíble historia con alguien que necesite este mensaje. Comenta abajo y dinos, ¿qué opinas de la caída de Marco? ¿Crees que su castigo fue merecido? Suscríbete a nuestro canal
y activa las notificaciones para no perderte más historias de justicia kármica y triunfo final. Gracias por ver y hasta la próxima historia. Parte 2. Las cenizas de la venganza y el verdadero hogar. Capítulo 13. El silencio del jet privado. Elena y Julián abandonaron el Hotel Alfonso XIII y Sevilla esa misma noche. La salida no fue discreta. El staff del hotel, ahora plenamente consciente de quién era Julián Cruz, se desvivía por abrirles paso. Cruzar el umbral y entrar en la noche fresca fue como salir de una pesadilla febril. En el coche que los esperaba, un sedán discreto pero blindado, Elena se recostó contra el cuero, sintiendo cómo la tensión acumulada durante horas se disolvía. Julián tomó su mano y la besó suavemente. «¿Estás bien, amor?», preguntó él, su voz tranquila y profunda, muy diferente al tono glacial que usó con Marco. «Sí», dijo Elena, suspirando. «Estoy exhausta, pero bien, no hay triunfo, solo paz. Es un alivio absoluto». En el silencio del jet privado, de vuelta a su mansión minimalista en el Mediterráneo, Elena se permitió por primera vez mirar de verdad el desenlace. «Hiciste algo drástico, Julián», comentó, refiriéndose a la adquisición fallida. «Pusiste en riesgo un trato multimillonario por mí». Julián, que estaba leyendo datos en una tablet con una facilidad asombrosa, levantó la mirada. «Un trato es un número, Elena. Un trato que promueve a alguien como Marco a una posición de influencia es un riesgo moral. Y tú eres mi compañera, la columna vertebral de mi vida. No hay cantidad de dinero en el mundo que me haga tolerar que alguien te humille así. Las prioridades son claras». Esa frase, «las prioridades son claras», resonó en Elena. Era la antítesis de Marco, cuya prioridad siempre fue su ego. Pregunta al lector: ¿crees que Julián tomó una decisión correcta al mezclar los negocios con lo personal para defender a Elena? ¿O fue demasiado lejos? Déjanos tu opinión abajo. Capítulo 14. La resaca mediática. A la mañana siguiente, el mundo de Marco Soler no solo se había derrumbado, había explotado en la prensa económica y social de España. El titular en el Expansión era seco: «Sistemas Elysium detiene adquisición de Omnitech. Rumores apuntan a cultura corporativa tóxica». Pero el verdadero daño se gestó en las redes sociales. Los compañeros del reencuentro no podían callar. Los detalles de la humillación de Marco a Elena, seguidos por la llegada épica de Julián Cruz, se filtraron con nombres y apellidos. Marco se encontró en el centro de una tormenta perfecta. Perdió su empleo en Omnitech a mediodía. La decisión fue presentada como reestructuración estratégica por la empresa, desesperada por distanciarse del escándalo que ahora asociaban con un fracaso de 5 millones de euros. Patricia, la copiloto que Marco había elevado sobre Elena, tardó menos de 48 horas en reevaluar su matrimonio. Su lealtad, cimentada en el éxito y el estatus, se desvaneció con la misma rapidez que la cuenta bancaria de Marco se vaciaba. Marco, despojado de su estatus, su empleo y su credibilidad, era un barco sin ancla, condenado a la deriva. Capítulo 15. La verdadera colección. Mientras la vida de Marco se desmoronaba en Sevilla, Elena se enfocó en su trabajo. La semana posterior al reencuentro, Elena debía viajar a Florencia para asegurar una rara pieza del Renacimiento para la colección de Julián. Julián le preguntó si se sentía lista para viajar, y Elena sonrió. Marco quería que creyera que curar era un hobby. Ahora voy a hacer negocios que superan su salario anual en un día. Estoy lista. En Florencia, se reunió con el curador jefe de la galería, un hombre mayor y respetado, conocido por su ojo clínico.
Mientras discutían la autenticidad y el valor histórico del lienzo, Elena sintió una profunda satisfacción. Su vida actual no era solo un golpe de suerte, era una confluencia de su intelecto, su pasión y el respeto incondicional de Julián. Se dio cuenta de algo crucial. Marco, en su pequeñez, no podía comprender la diferencia entre el dinero y el poder ganado a través del respeto. Julián no había comprado a Elena, la había elevado y empoderado para que ella desarrollara su verdadero potencial. Ella se había convertido en una figura de poder por derecho propio, una curadora brillante cuya opinión movía millones. Interacción con el público. ¿Cuál crees que es la verdadera riqueza de Elena ahora? ¿El dinero de Julián o la autonomía y el respeto profesional que ha logrado? Dinos tu punto de vista. Capítulo 16. Más allá de la venganza. Unos meses después, la tormenta mediática se había calmado. Marco se había retirado de la vida pública y el Centro de Innovación y Artes Elena Gálvez Cruz ya estaba en fase de planificación en la Academia Hispalense. Elena y Julián visitaron la antigua escuela para la ceremonia de colocación de la primera piedra. Parados en el campo de fútbol que Marco había gobernado una vez, Elena y Julián escucharon a los directores del colegio hablar sobre el futuro de la educación. Elena se sintió invadida, no por el recuerdo de Marco, sino por el recuerdo de la niña asustada que fue. ¿Qué sientes ahora?, preguntó Julián en voz baja, mientras caminaban por el césped. Siento lástima por él, admitió Elena. Marco está atrapado en un bucle de 15 años. No puede ver el mundo si no es a través del espejo de su propia vanidad. Perdió la oportunidad de crecer. La venganza es un plato que te obliga a quedarte en la mesa del enemigo, reflexionó Julián. Ya no es necesario. Tu nombre se utilizará aquí para inspirar a miles de niños. Eso es un legado, no una revancha. Elena sonrió. Era cierto. Ya no se trataba de probarle algo a Marco. Se trataba de honrar a la niña que tuvo que ser pequeña. Capítulo 17. El legado de la pareja. El verdadero final feliz de Elena no residía en la humillación pública de Marco, sino en la solidez tranquila de su relación con Julián. Julián, el hombre que valía miles de millones, seguía siendo el hombre que la conoció en una librería, fascinado por su mente. Su vida no se trataba de yates y fiestas sin fin, sino de cenas íntimas en su cocina minimalista, de discusiones profundas sobre arte e inteligencia artificial, y de la comodidad silenciosa de leer juntos. Ellos entendieron que la base de su vida era el respeto incondicional y la transparencia. Julián no la veía como un trofeo, sino como una socia con quien compartir su imperio y su vida. Unos años más tarde, la Fundación Cruz anunció un proyecto aún más ambicioso. Una serie de becas para estudiantes de artes en Sevilla y Granada, nombradas en honor a los padres de Elena, Carlos y Sofía Gálvez, reconociendo la humildad y el esfuerzo que permitieron a Elena alcanzar el éxito. La vida de Elena y Julián continuó, demostrando que el amor verdadero no consiste en tener una historia de cuento de hadas perfecta, sino en crear un legado de integridad que la riqueza material jamás podría comprar. Elena había sido un ancla, no para Marco, sino para sí misma, en su lucha por la supervivencia. Con Julián, finalmente se permitió volar, sabiendo que su compañero de viaje era un cohete, pero con un destino que compartían juntos. Epílogo y reflexión final. La historia de Elena es un testimonio de que la justicia más poderosa es la que tú te construyes a ti misma. Marco intentó definir su valor basándose en la aprobación de él y el brillo de su éxito.
Pero Elena descubrió su valor en la soledad, en el trabajo duro y finalmente, en una relación basada en el respeto mutuo. La venganza de Elena fue su vida. No la escena en el Hotel Alfonso XIII, sino su existencia diaria, su respeto profesional, su profundo y sereno amor. Mientras Marco se consume en el recuerdo de su gloria pasada, el nombre de Elena inspira el futuro. ¿De qué lado de la historia quieres estar? ¿En el del ancla resentida o en el del cohete que vuela con gracia y propósito? Parte 13. Más allá del dinero. La prueba de fuego. Capítulo 18. La quietud inquieta del Mediterráneo. 3 años después del memorable reencuentro en Sevilla, Elena y Julián se encontraban en un punto de estabilidad envidiable. El Centro de Innovación y Artes. Elena Gálvez Cruz ya estaba en pleno funcionamiento, un faro de tecnología y creatividad en la antigua academia. La Fundación Cruz prosperaba bajo la supervisión de Elena, y el escándalo de Marco Soler era ya una nota a pie de página olvidada. Sin embargo, el éxito y la paz externa no siempre significan paz interna. Una tarde, mientras la luz anaranjada del atardecer mediterráneo inundaba su salón, Elena estaba revisando unos bocetos de un nuevo proyecto de adquisición en Milán. Julián, sentado junto a ella, no estaba absorto en su tablet habitual. Estaba extrañamente silencioso, mirando fijamente la inmensidad del mar. ¿Pasa algo, Julián?, preguntó ella, dejando de lado los bocetos. Él suspiró, un sonido pesado. Hemos conseguido todo, Elena. Éxito, propósito, hemos reescrito la historia. Pero hay una página que sigue en blanco. Elena supo inmediatamente a qué se refería. Después de 3 años de matrimonio, y a pesar de todo el éxito material, su hogar carecía de algo que ambos anhelaban profundamente. Un hijo. Habían pasado por consultas, pruebas discretas y la frustración silenciosa que acompaña a los intentos fallidos. Para Julián, el genio que podía resolver problemas de computación cuántica, enfrentarse a una variable biológica incontrolable, era una tortura sutil. Para Elena, que había reconstruido su vida con una fuerza increíble, el no poder concebir representaba una punzada dolorosa en su sentido de la feminidad y la realización. «Sé que es difícil, Julián», dijo Elena, tomando su mano. «Hemos hablado de las opciones». «Las opciones no son el problema», interrumpió él, su voz teñida de la frustración que rara vez mostraba. «El problema es que me siento impotente. Con una llamada puedo adquirir una empresa multimillonaria, pero no puedo darte la familia que mereces. Me hace sentir igual de inútil que Marco, solo que con más ceros en la cuenta bancaria». Elena se dio cuenta de que esta era la verdadera prueba de su matrimonio. La batalla no era contra un exmarido mezquino, sino contra el ego de la autosuficiencia de Julián y la vulnerabilidad de Elena. Interacción con el público. El dinero de Julián puede comprar casi todo, excepto la maternidad biológica. ¿Qué crees que es más difícil para una pareja? ¿Superar una traición financiera o un obstáculo emocional y personal como este? Capítulo 19. El fracaso del control absoluto. La lucha por la fertilidad se convirtió en una sombra. Julián, que siempre había sido el control personificado, comenzó a planificar meticulosamente los tratamientos, los horarios, las dietas. Elena, agotada por la presión de ser la curadora perfecta, la esposa solidaria y la candidata perfecta para la FIV, comenzó a resentirse por la falta de espontaneidad. Un día, después de otro resultado negativo, Elena rompió a llorar, no por el resultado, sino por el enfoque de Julián.
«Deja de tratar esto como si fuera un proyecto de sistemas Elysium, Julián», gritó ella, lanzando un informe médico sobre la mesa de mármol. «No puedes programar esto, no puedes comprarlo. Es vida, es desordenado, y no puedes controlarlo». Julián se quedó inmóvil. Era la primera vez que la veía realmente derrumbarse, no por el dolor del pasado, sino por la realidad de su presente. «Solo estoy tratando de arreglarlo», susurró él, con los hombros caídos. «No todo se puede arreglar, Julián. Tienes que aceptar que hay cosas más grandes que tu genio y tu dinero. Tienes que aceptar mi dolor, y yo tengo que aceptar el tuyo, sin soluciones de software». Esa noche, durmieron separados por un abismo emocional. El dinero y la venganza habían unido sus caminos, pero esta nueva crisis amenazaba con separarlos. Capítulo 20. El verdadero significado de compañera. A la mañana siguiente, Julián se despertó primero. Vio el informe médico en el suelo. En lugar de levantarlo o analizarlo, se fue a la cocina. Cuando Elena bajó, la encontró sentada en el mismo banco donde le había propuesto ir al reencuentro, con 2 tazas de té esperándola. Pero no fue solo el té. Junto a su taza, había un pequeño cuaderno con tapa de cuero que él usaba para anotar códigos complejos. Esta vez, las páginas estaban llenas de letras, garabateadas torpemente a mano. «Sé que no puedo arreglar esto con dinero o algoritmos», dijo Julián, sin mirarla. «Pero puedo intentar ser un mejor compañero». Lepot le entregó el cuaderno. La primera página no contenía código, sino un intento de poema, torpe y sincero, sobre la luz del sol atrapada en el cabello de Elena. Las páginas siguientes eran una lista de cosas que no se pueden controlar, incluyendo la marea, el código genético, la opinión de Marco, RIP y el resultado de la FIV. «He cancelado todas las citas médicas y tratamientos por 3 meses», anunció él. «Vamos a irnos de viaje, solo nosotros, sin horarios, sin informes. Solo vamos a ser Elena y Julián, los amantes del arte y los libros, los que se conocieron en esa pequeña librería de Sevilla». Elena sintió como un nudo se deshacía en su pecho. El gesto no era el de un multimillonario, sino el de un marido que había priorizado el alma de su esposa sobre la solución de un problema. «Las prioridades son claras», recordó Elena, y esta vez la prioridad era la salud emocional de su relación. Capítulo 21. La adopción silenciosa y el legado. Julián y Elena se fueron de viaje. Visitaron pequeños pueblos de la costa de Portugal y los museos menos conocidos de París. Se reconectaron con la sencillez y la espontaneidad que Marco había intentado arrebatarle a Elena, y que el éxito casi le arrebata a Julián. A su regreso, ambos habían encontrado una paz sorprendente, con la idea de que su familia no tenía por qué ser biológica. Su amor era tan vasto, su legado tan poderoso a través de su fundación, que tenían la capacidad de acoger a un niño que ya existía y lo necesitaba. Un año después, la noticia que sacudió a su círculo íntimo no fue la adquisición de una nueva startup, sino la llegada de Leo, un niño de 5 años de un orfanato de Madrid que se unió a la familia Cruz. Leo no venía con un software perfecto. Venía con un pasado, con miedos y con un amor inmenso que ofrecer. En ese desorden, en el aprendizaje diario de la paternidad adoptiva, Julián finalmente encontró un problema que no podía resolver con un algoritmo, sino solo con paciencia, empatía y amor incondicional. Elena, al ver a Julián, el hombre que una vez detuvo un acuerdo de miles de millones por proteger su dignidad, ahora arrodillado atando los cordones de Leo, sintió una plenitud que ninguna venganza podría haberle dado. El verdadero final feliz no fue la humillación de Marco, sino la construcción silenciosa de una familia en la que el amor, no el dinero o el control,
era la única métrica de valor. El legado de Elena no se escribió en la Academia Hispalense. Se escribió en el corazón de su hijo, Leo. Reflexión final. El valor incalculable. La historia de Elena y Julián nos enseña que el dinero puede comprar la venganza, puede comprar el éxito y la seguridad, pero no puede comprar la felicidad, la paz mental, ni la vida. La prueba de un matrimonio exitoso no es qué tan alto vuelas, sino qué tan bien manejas el descenso cuando la vida te dice, no, no puedes controlarlo todo. Ellos demostraron que la verdadera riqueza de Julián no residía en su imperio tecnológico, sino en su humildad para despojarse del control y abrazar el desorden glorioso de la vida y el amor. Llamada final a la acción. Si esta tercera parte te recordó que las bendiciones más grandes son las que no se pueden comprar, dale me gusta y celebra la llegada de Leo a la familia Cruz. Comenta la palabra valor para compartir tu opinión sobre la decisión de Julián de abandonar el control. Suscríbete al canal para más historias que demuestran que el amor y la familia siempre superan la riqueza material. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta inspiradora saga. Parte 4. El precio de la visibilidad y la defensa de Leo. Capítulo 22. La manzana de la discordia. La vida en la mansión mediterránea con Leo, ahora de 6 años, era un torbellino de amor y caos. Julián, el genio reclusivo, ahora dedicaba sus mañanas a construir fuertes con cojines y a aprender a negociar con un niño pequeño sobre el tiempo de pantalla. Elena, por su parte, equilibraba las llamadas de la fundación con las reuniones de padres y profesores. La adopción de Leo había sido una decisión tomada con el corazón, pero el entorno de la élite madrileña y el mundo de los negocios de Julián no siempre eran amables ni discretos. La primera señal de problemas surgió en el colegio privado de prestigio al que asistía Leo. Era una institución que valoraba la tradición y el linaje tanto como la excelencia académica. Los niños adoraban a Leo, pero algunas de las madres, acostumbradas a indagar el pedigrí de cada nuevo alumno, no tardaron en susurrar. Leo era visiblemente diferente a los demás, un niño adoptado, con un pasado, que había llegado a la familia Cruz después de que Julián ya fuera un multimillonario famoso. Los rumores eran feos, que Leo tenía problemas de conducta, que Elena y Julián solo habían adoptado para dar una imagen, o peor aún, que Leo era el resultado de un antiguo error del que Julián se hacía cargo. Las peores insinuaciones venían de Inés de la Serna, una madre con un linaje intachable y una lengua afilada, cuyo marido era un inversor frustrado que había perdido una gran cantidad de dinero cuando Julián detuvo la adquisición de Omnitech. Capítulo 23. Susurros en la puerta del colegio. Un día, mientras Elena recogía a Leo, escuchó accidentalmente una conversación entre Inés y otra madre. «Es una pena, de verdad. El niño es dulce», Inés susurró, asegurándose de que la voz viajara. «Pero, ¿un niño de orfanato? A esa edad, ya vienen con sus traumas. Y la verdad es que la señora de Cruz no estaba en condiciones de tener un hijo propio. Se ve que lo adoptaron para llenar un vacío, no por amor». El viejo dolor de la humillación pública, que Elena creía haber enterrado, regresó. Pero esta vez, la furia no era por ella, era por Leo. Elena se acercó a Inés con una calma aterradora, el mismo tipo de quietud que Julián proyectaba cuando cerraba tratos multimillonarios. «Inés», dijo Elena, su voz suave pero cortante. «Leo no llenó un vacío en nuestra vida. Él creó un mundo nuevo, un mundo donde la bondad y el coraje se valoran más que el pedigrí y las habladurías maliciosas». Inés se puso roja, pero trató de defenderse.
Solo expresaba una preocupación, Elena, por el bienestar de la clase. No, estaba difundiendo rumores infundados, corrigió Elena, elevando apenas la voz para que las madres cercanas escucharan. Parece que la envidia y el resentimiento por los asuntos de tu marido te han dado una voz muy fuerte. Pero ten cuidado, Inés. En el mundo de Julián, las palabras tienen consecuencias muy reales. Elena se marchó con Leo, pero el incidente dejó una cicatriz. La riqueza no te aísla de la mezquindad humana. A veces, solo la amplifica. Interacción con el público. ¿Qué es peor, la crueldad abierta de Marco o la mezquindad silenciosa y los chismes sobre la adopción de Inés? ¿Cómo manejarías esta situación? Capítulo 24. La estrategia. Cruz, transparencia y poder. Elena le contó a Julián lo sucedido. Julián no reaccionó con la furia explosiva, sino con una fría determinación. Él entendió que la mezquindad de Inés era un problema de relaciones públicas disfrazado de chisme, y que la única forma de combatirlo era con su arma más fuerte: transparencia total, respaldada por un poder inmenso. Esto es una vulnerabilidad que tenemos que abordar, Elena. No para callar a Inés, sino para proteger la dignidad de Leo, dijo Julián. La estrategia de Julián fue rápida y quirúrgica. Fundación. Becas de adopción. Julián y Elena anunciaron públicamente una nueva iniciativa de la Fundación Cruz. Un fondo de becas de 5 millones de euros, destinado a ayudar a las familias de España a cubrir los costosos procesos de adopción y terapia post-adopción. Entrevista exclusiva. Julián, el recluso, concedió su primera entrevista familiar exclusiva a una revista de alto nivel. La portada no mostraba un yate o una gala, sino a Julián y Elena sentados en el suelo de su biblioteca, con Leo acurrucado entre ellos, riendo. El titular. El titular era demoledor para los chismosos. Julián y Elena Cruz. Nuestro hijo Leo es la mejor adquisición de nuestras vidas. La entrevista narró con una sinceridad conmovedora su lucha por la infertilidad y la alegría inmensa que Leo había traído. Subrayaron que la elección de adoptar era un privilegio y una responsabilidad. Capítulo 25. El final de la charla vacía. La reacción fue inmediata y abrumadora. La narrativa del chisme se desmoronó. La pareja se convirtió en un símbolo nacional de la adopción y la paternidad moderna. En cuanto a Inés de la Serna, el golpe final fue indirecto pero devastador. El marido de Inés, desesperado por un nuevo acuerdo de inversión, se acercó al círculo de Julián. Julián, que siempre elegía el camino moral, se negó a reunirse. Julián envió un mensaje a través de su abogado a la firma del marido de Inés, un simple correo electrónico. La Fundación Cruz solo se asocia con personas que demuestran integridad, no solo en sus finanzas, sino en sus valores familiares y su respeto hacia la dignidad de los niños. Inés fue silenciada, no por la fuerza, sino por la vergüenza social y el costo económico directo que sus habladurías terminaron causando a su propio marido. Perdió su posición de poder dentro de la comunidad escolar y pronto se cambió a su hijo a otro colegio. Elena y Julián habían usado su influencia, no para la venganza superficial, sino para construir un escudo inquebrantable alrededor de la persona más importante en sus vidas. Conclusión. Un mundo nuevo. La verdadera lección de la historia de Elena no fue simplemente que la riqueza supera la mezquindad, sino que el amor y la integridad definen el verdadero poder. Ella y Julián habían pasado de luchar contra los fantasmas de un exmarido a luchar contra las sombras de la sociedad. En cada batalla demostraron que su relación, construida sobre las cenizas del dolor, era inquebrantable.
Leo no solo había llenado el vacío que la naturaleza había dejado, sino que había obligado a Julián a soltar el control y a Elena a alzar la voz por la justicia. Vida no era un cuento de hadas, era una asociación poderosa y amorosa, demostrando que el legado más duradero no son los edificios o las fortunas, sino la familia que construyes y la dignidad con la que la defiendes. Llamada final a la acción, si esta parte te inspiró a defender lo que es justo y a ver el poder en la transparencia. Dale me gusta si admiras la estrategia de Julián y Elena para proteger a Leo. Comenta la palabra transparencia para mostrar que crees que la honestidad es el mejor escudo. Suscríbete para más historias que exploran la verdadera fuerza de una familia unida. Gracias por seguir con nosotros hasta el final de la saga de Elena y Julián.